Hay historias que comienzan con tragedia. Y la de María T. comenzó el mismo día que llegó a este mundo. El 3 de diciembre de 1955, en una humilde casa del campo colombiano. Una mujer luchaba por traer vida al mundo, pero perdía la suya en el intento. María T. nació huérfana. Nunca conocería el abrazo de su madre. Nunca escucharía su voz. Nunca sentiría su protección. Porque su madre murió dándole la vida. Esta es la historia real de María T. Una historia de pérdida, de pobreza, de dolor, pero también de una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía. Y lo que le pasó después, te romperá el corazón. Don Jesús María era un hombre del campo. Un trabajador humilde que amaba profundamente a su esposa, Rosario. Ya tenían una hija, Lina, de apenas 3 años. Y esperaban con ilusión la llegada de su segunda niña. Pero el destino tenía otros planes. El parto fue difícil. En aquellos años, en el campo, no había hospitales cerca. No había doctores especializados. Solo una partera de la zona, y la fe. Las complicaciones llegaron rápido. Rosario perdía mucha sangre. El bebé venía en mala posición. Después de horas de lucha, María T. finalmente nació, pero su primer llanto fue también el último suspiro de su madre. Rosario murió minutos después de ver a su hija por primera vez. Don Jesús María quedó devastado. Tenía en sus brazos a una recién nacida que necesitaba leche, calor, cuidados, y a su lado, una niña de 3 años que preguntaba por su mamá sin entender por qué no despertaba. Ese día, María T. se convirtió en huérfana antes de siquiera abrir los ojos por primera vez. ¿Cómo criar a 2 niñas pequeñas sin madre? Como un hombre del campo, que debía trabajar de sol a sol para comer, ¿podía darles lo que necesitaban? Don Jesús María no tenía respuestas, solo tenía amor. Las vecinas ayudaban alimentando a María T. con leche de vaca. Lina, con apenas 3 años, intentaba ayudar a su padre. Mecía la cuna de su hermanita. Le cantaba las mismas canciones que su madre le había cantado. Una niña criando a otra niña. La casa era humilde. De bareque y techo de paja. No había agua potable. No había luz eléctrica. La comida era escasa, plátano, yuca, y cuando había suerte, un huevo. Don Jesús María trabajaba en las fincas vecinas. Cortando caña, recogiendo café, cargando bultos. Salía antes del amanecer y regresaba al anochecer. Dejaba a sus 2 niñas solas, porque no tenía otra opción. Lina aprendió a hacer panela caliente para su hermana. Aprendió a cambiarle los pañales de tela. Aprendió a cargarla cuando lloraba de hambre en las noches. A los 5 años, Lina ya era más madre que niña. Y María T. creció sabiendo que su familia era incompleta, pero sin entender por qué. Los años pasaron. María T. creció como una niña delgada, de ojos grandes y tristes. Mientras otras niñas iban de la mano de sus madres a la escuela, María T. caminaba sola por el camino de tierra. Mientras otras niñas tenían quien las peinara con amor, Lina le hacía trenzas apretadas que le dolían, porque no sabía hacerlo mejor. Mientras otras niñas escuchaban cuentos antes de dormir, María T. se dormía escuchando a su padre llorar en silencio del otro lado de la habitación. Don Jesús María nunca se volvió a casar. Decía que nadie podría ocupar el lugar de Rosario, y que nadie amaría a sus hijas como él las amaba. Pero el amor no siempre es suficiente. María T. no tenía zapatos adecuados. Su ropa eran retazos remendados una y otra vez. Su almuerzo para la escuela era un pedazo de pan y agua en una botella. Los otros niños se burlaban. La llamaban la huérfana. Decían que seguro su madre no la había querido, por eso se fue. María T. no respondía.
Solo apretaba sus pequeños puños y tragaba lágrimas. Porque ni ella misma entendía por qué le había tocado vivir así. Pero había algo en María T. que nadie veía todavía. Una fuerza silenciosa, una determinación oculta. Un espíritu que se negaba a quebrarse. Todavía no lo sabía, pero esa niña frágil en apariencia, sería más fuerte que cualquiera de los que la rodeaban. A los 7 años, María T. ya sabía cómo lavar ropa en el río, cómo hacer una fogata para cocinar, cómo buscar agua en el pozo, cómo quedarse callada cuando tenía hambre para que su hermana comiera más. Don Jesús María hacía lo imposible, pero la pobreza era implacable. Hubo noches sin cena. Hubo mañanas sin desayuno. Hubo días donde un solo plátano verde tenía que alcanzar para 3 personas. María T. aprendió a no pedir nada. Ni juguetes. Ni dulces. Ni zapatos nuevos. Porque sabía que su padre ya cargaba suficiente dolor. Pero también aprendió algo más importante. Aprendió que para sobrevivir, ella misma tendría que ser fuerte. Porque nadie vendría a rescatarla. O eso creía. María T. tenía 9 años cuando su vida estuvo a punto de cambiar por completo. Una tarde, llegó al pueblo una señora elegante. Venía de la capital, vestida con ropa fina, con un carro que nadie en el pueblo había visto antes. Era una mujer sin hijos, casada con un hombre de negocios. Habían venido al pueblo porque el esposo tenía propiedades allí. Y esa señora vio a María T. La niña jugaba descalza en el patio de la escuela. Su uniforme estaba gastado, su cabello mal cortado. Pero la señora vio algo en sus ojos. Inteligencia. Tristeza. Potencial. Se acercó a preguntar por ella. Los vecinos le contaron la historia. Es huérfana. Su mamá murió cuando ella nació. El papá la cría como puede, pero son muy pobres. La señora tomó una decisión. Fue a buscar a don Jesús María a la finca donde trabajaba. Don Jesús, le dijo, yo no tengo hijos. Mi esposo y yo vivimos en la ciudad, tenemos recursos. Déjeme llevar a María T. conmigo. Le daré educación, salud, oportunidades que usted no puede darle. Ella tendrá una vida mejor. Don Jesús María escuchó en silencio. Miró sus manos callosas, su ropa remendada. Pensó en todo lo que no podía darle a su hija. La señora continuó, no le pido que me la regale. Ella seguirá siendo su hija. Pero déjeme ayudarla. Déjeme darle lo que usted quisiera pero no puede. Era una oferta que cambiaría la vida de María T. Una salida de la pobreza. Una oportunidad única. Don Jesús María pasó esa noche sin dormir. Lina le suplicaba que no dejara ir a su hermanita. María T., sin entender completamente, solo preguntaba, «Papá, ¿me voy a ir lejos de ti?». Al día siguiente, don Jesús María dio su respuesta. «Señora», dijo con voz firme pero quebrándose, «le agradezco su generosidad, pero mis hijas son todo lo que me queda de mi rosario. Son pobres, sí. Pero son mis hijas. Y yo las crío. Aunque sea con poco. Aunque sea con esfuerzo. Pero juntos. María T. se queda conmigo». La señora insistió. Argumentó. Ofreció más cosas. Pero don Jesús María no cambió de opinión. Días después, la señora se fue del pueblo. Regresó a la capital y nunca más volvió. María T. se quedó en el campo. En la pobreza. Con su padre y su hermana. ¿Fue la decisión correcta? Solo el tiempo lo diría. María T. tenía 9 años. Y aunque no lo sabía entonces, esa decisión de su padre de no dejarla ir, selló su destino.
Porque lo que vendría después, haría que María T. recordara ese momento y se preguntara, ¿y si me hubiera ido con esa señora? ¿Habría evitado todo el dolor que vino después? Porque a los 9 años, alguien más llegaría a su vida. Alguien en quien su padre confiaría ciegamente. Alguien que debía cuidarlas a ella y a Lina cuando don Jesús María se iba al campo. Su primo, Pedro, 15 años mayor que ella. Y esa confianza sería traicionada de la manera más devastadora. Lo que Pedro le hizo a María T., lo que su padre nunca supo, lo que cambió su vida para siempre, te lo contaré en la parte 2. Esta es la historia de María T., una mujer que nació huérfana, pero que se negó a ser víctima toda su vida. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario. Si conoces a alguien que creció sin madre o sin padre, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor, es el primer paso para sanar. Suscríbete a Bitácora de Mujer para no perderte la parte 2. Te prometo que lo que viene, te dejará sin palabras. Nos vemos en el próximo capítulo.